queridos amigos, queridos chavos rucos, mi querida generación X. Hoy vamos a platicar sobre un tema que nos va a traer muy bellos recuerdos, que es el árbol de Navidad. Si tú no eres de esta generación, eres de generaciones más recientes, pues te invito a que te quedes y veas este video para que sepas cómo eran nuestros árboles de Navidad en aquella época. Y vamos a recordar cómo eran nuestros árboles navideños, que por lo regular lo poníamos en la sala de nuestra casa. Actualmente sigue siendo así, pero en aquellos tiempos yo me acuerdo que los árboles de Navidad eran generalmente naturales. Era rara la persona que tuviera un árbol de Navidad artificial. El que lo tenía era porque tenía un poquito más de posibilidad económica, porque si no mal recuerdo, en aquellas generaciones pues la economía del país estaba muy mal, estábamos en unas crisis económicas tremendas y bueno, era para lo que teníamos acceso. Esos árboles llenos de fantasía, de bonitas infancias y que realmente pues ni nos dábamos cuenta si estábamos careciendo de algo, simplemente éramos niños y pues era lo que menos nos importaba, la cuestión económica. Y vamos a comenzar hablando de los adornos navideños que en aquella época pues utilizábamos para adornar nuestro árbol navideño. Cabe resaltar que en aquella época pues los adornos eran muy artesanales. Todavía se hace uno que otro, pero en aquella época pues realmente no había mucho de dónde escoger. Entonces esto que tengo acá atrás pues era lo más clásico, que como ven hasta la fecha se sigue usando. Los faroles de papel, que también se siguen utilizando. La reina del árbol navideño, que es la esfera, y bueno, una infinidad de cositas que colgábamos. Yo me acuerdo en el lugar en el que yo vivía, que de hecho es Zumpango, Estado de México, es donde fabrican esto. Hacían otros faroles de cartoncillo pequeño que eran muy bonitos. ¿Y tú qué te acuerdas de tus adornos que utilizabas en tu casa? Generalmente el árbol navideño pues estaba en la sala. Actualmente sigue siendo así en la mayoría de las casas. Y pues era todo un ritual empezar a adornar el árbol navideño. Yo recuerdo que mi papá nos llevaba a cortar un pino o cualquier árbol, una rama por ahí en la orilla de la ciudad, y ese era nuestro pino. O si teníamos un poquito más de acceso económico, pues nos íbamos a los mercados o en algunos lugares específicos de la ciudad para comprar un árbol navideño natural. Ya los que tenían un poquito más de posibilidad económica pues compraban el artificial, porque yo recuerdo que en aquella época México estaba sumido en unas crisis económicas tremendas. Yo tenía 7 años, o sea, ya tengo 50, eché en cuentas, pues ya estoy bastante crecidita. Y pues yo recuerdo que eso hacían mis papás para que nosotros tuviéramos pues nuestro árbol navideño. Ya después, poco a poco, ya cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, pues empezaron a llegar más cosas, un poquito más sintéticas, las esferas de plástico, y bueno, eso pues contribuía a que los adornos pues duraran más. Ah, porque déjenme contarles que en aquella época el que tú rompieras una esfera navideña, eso significaba que posiblemente por ahí salía volando la chancla voladora, porque pues teníamos que conservar los adornos para el siguiente año. El pobrecito arbolito, por lo menos el de mi casa, parecía retrato. Siempre eran los mismos adornos año tras año. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas cuando rompías las esferas y tu mamá se enojaba? Cuando se ponían a arreglar el arbolito y pues muchas veces terminaba siendo un caos, y en vez de apurar el proceso pues le hacíamos más problema a nuestra mamá. Y de los adornos, pues ¿de qué te acuerdas? Yo me acuerdo de la estrella de cartulina llena de diamantina, me acuerdo de unos farolitos chiquitos de cartón que compraba mi mamá. También me acuerdo mucho de las tiritas, que de hecho todavía se usan esas tiritas de papel metálico, se puede decir.
aquí están, todavía se siguen usando. También me recuerdo mucho que cuando no teníamos esfera, mi papá nos llevaba de día de campo en la orilla de la ciudad. Bueno, al menos en mi ciudad hay bosque cercano y bueno, nos tomábamos el tiempo para poder recolectar las piñas de los pinos. Siempre buscábamos las más pequeñas para después pintarlas, ponerles un moñito y bueno, eso era el sustituto de las esferas. El tema de los foquitos. ¿Quién se acuerda de esos foquitos que estaban muy bonitos, que de hecho en la punta eran así como unas estrellas y pues bien aguantadoras las series de foquitos, porque ya después cuando empezaron a llegar las chinas pues como que no aguantaban mucho y eran mudas, porque en aquel entonces los foquitos no tenían musiquita, no tenían nada, simplemente eran foquitos, se prendían y se apagaban y se acabó, no hacían gran cosa. Ya después, cuando empezaron a traer pues mercancía del extranjero, de Estados Unidos, de China, pues ya venía integrada la música, por cierto, música muy enfadosa. Y pues cuando ibas caminando sobre la calle, pues oías la cantidad de musiquita en varias casas de tu colonia. Y recuerdo mucho que yo me dormía escuchando el ruido, la cancioncita de las series navideñas. Yo recuerdo que mi mamá guardaba todas las cosas, todos los adornos en cajas de cartón, en papel periódico, pues para que se conservaran, porque les vuelvo a repetir, en aquella época pues era muy difícil estar comprando constantemente adornos navideños y bueno, como les dije al principio, el pobre arbolito navideño cada año parecía retrato porque eran los mismos adornos y era todo un ritual estar sacando las cosas. Me acuerdo que mi mamá antes de que empezáramos nos la sentenciaba de que cuidáramos las esferas, de que no las rompiéramos porque si las rompíamos pues nos enfrentábamos a la famosa y todavía actual chancla voladora. También me recuerdo cuando íbamos caminando, ya sea con chanclas o descalzas y pisábamos los foquitos, bueno, era un dolor que si no lo hiciste, no tuviste infancia, no fuiste de generación X. Y ya por último vamos a hablar de cómo estaban adornadas nuestras salas con el árbol navideño. En aquella época pues era muy clásico tener el árbol navideño a un lado de la televisión, de la sala, y con unas decoraciones muy características de su época que ahora pues es retro. Entonces yo recuerdo mucho una casa de un exnovio que tuve que todavía no sé por qué la señora sigue conservando ese tapiz, ya ni se usa, pero bueno, en fin. Eran esas casas de interés social, o sea, de Infonavit, donde en la sala había un tapiz en la pared con un paisaje, sea bosque, sea playa, sean palmeras, bueno, en fin. Y ahí se ponía el árbol navideño. Con el sillón por un lado, la televisión y pues todo aquello, todo bien fashion. Y pues la verdad a mí ni me gustaba porque el pobre árbol ni se veía con el tapiz que tenía mi suegra en la sala de su casa y bueno, ahí estaba muy mono el árbol navideño. Si tú te acuerdas de este tipo de tapiz, házmelo saber, platícame. ¿Qué te acuerdas tú de la sala de tu casa, de tu amiga, de tu vecina, de tu primo? Házmelo saber, me gustaría leer esas anécdotas de aquella época. También la otra sala, la sala clásica de la abuela. Yo recuerdo ir a la casa de la abuela de una amiga mía, que la sala de por sí ya estaba súper mega apretada de adornos, de la virgencita, de los santitos, y luego a eso agrégale el arbolito, que por lo general estaba a un lado de la tele, la virgencita arriba de la tele, el nacimiento yo me acuerdo que lo ponían abajo, la sala pues toda llena de carpetitas tejidas, la serie colgada en la pared, los foquitos, un Cristo por ahí. Bueno, aquí te dejo un collage para que veas cómo era esa sala de la abuela de mi amiga y tú también platícame si tú tuviste una abuela o tu mamá tenía así la sala adornada en Navidad con Nochebuenas por toda la pared.
para mí el arbolito de Navidad clásico de aquella época era el que teníamos en el patio. Cuando no teníamos ni para árbol comprado, un pino comprado o un artificial, pues el guayabo o el arbolito de limón era más que suficiente para poder tener nuestro árbol navideño, y pues ahí le colgábamos todo. Me acuerdo mucho que tenía yo una vecina que tenía su arbolito en el patio, que era un limón, y ponía pues su arbolito con el nacimiento abajo, y me acuerdo mucho de unas macetas hechas a base de pues botes de pintura, latas de aceite de aquella época, todas oxidadas, mucho musgo, mucha piedra, mucho foquito en el árbol. Yo de hecho te voy a dejar aquí una imagen. Esto yo lo hice con el guayabo de mi casa, para que te des una idea, si no eres de esta generación, de cómo se hacía el árbol navideño en el patio de la casa, que todavía por ahí de repente me toca ver uno que otro adornado. Pero era algo muy bonito. Vuelvo a repetir, nosotros no sabíamos de crisis, no sabíamos de carencia, simplemente nos importaba estar en ese momento con el arbolito, el frío, todas esas cosas que me gustaban y nos siguen gustando, a pesar de que pues ya no estamos tan chiquitos. Y espero que te haya gustado este resumen, esta semblanza de lo que fue nuestro árbol navideño de nuestra generación. Me gustaría que dejaras tus comentarios. Es un canal que apenas va empezando. Sé que te va a gustar. Vamos a tener varias secciones, sobre todo lo que tiene que ver con los artículos retro, y pues obviamente esta sección que es exclusiva para los chavorrucos, para la generación X. Y bueno, espero que te suscribas a este canal, le des un dedito arriba, eso me va a ayudar mucho, y que actives la campanita para que te llegue la notificación de cuando subo un video. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense, mis queridos amigos Generación X. Nos vemos en el próximo video.